y tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. ¿Y qué más dice? Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Lo cambio ahora. Tú le dirías a esos problemas, muévanse, muévanse. Y esa prueba se moverán, se moverán, se moverán. En el nombre de Jesús se moverán, se moverán. Y esa deuda se pagarán en el nombre de Jesús. Amén, amén, mi bendito, bendita de Dios. Que Dios te bendiga aún más. Saludos y un abrazo en Cristo Jesús. De esta manera quise iniciar esta reflexión de hoy, porque el Señor es grande, el Señor es misericordioso. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y porque es eterna su misericordia. Te doy la bienvenida, mi querido hermano y hermana, a este programa, a este espacio de Dios, de la iglesia y para la iglesia que somos nosotros, mi querido hermano y hermana. Gocemos en Él, vivamos en Él y nos salvaremos con Él. Jesucristo nuestro Señor. Muchos saludos a Gracie, Ana Ramírez, que siempre está sintonizando esta palabra de Dios, y a todas esas personas, a Cándida y muchísimas personas más. ¿Qué pasa con el evangelio de hoy? Siempre lo espero tempranito. Aquí está la palabra de Dios, y no porque la haga yo, sino porque el Señor, ellas sienten y ellos que le habla al corazón. Y sin más, mis queridos hermanos, hablando de la palabra de Dios, y vamos a escuchar el alimento del alma, la palabra de Dios, palabra de vida, que está tomada hoy de San Lucas. San Lucas en el capítulo 7, y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirles: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va; al otro, ven, y viene; y a mi criado, hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontraron al siervo sano. Yo hago también hago ese aclarando ahí, o más que aclarando, me detengo ahí también, donde dice Jesús: les aseguro que ni en Israel he encontrado tanta fe. No voy a ser largo, mi hermano, mi hermana. Vamos a cultivar la fe. Y la fe la cultivamos en medio de la oración,
en medio de la prueba, en medio de ese problema. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es fe. Tú estás ahí solo o sola con el empleado o la empleada de la casa y necesitas orar. No necesitas que venga Ruso a orar. No necesitas que venga Chiquitina a orar. Que venga el sacerdote. Eso está bien, si llegó, bien. Pero nosotros a veces nos aferramos a una persona. Sí, se mueve el Espíritu Santo cuando ustedes vienen. Cuando viene el hermano fulano de tal. Cuando viene tal predicador, esto retumba. Mi hermano, zafa eso. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Es bien, sí, el Señor usa a sus hijos. Te usa a ti también, mi hermano, mi hermana. Agarra a esa empleada, agarra a ese empleado. Ven, vamos a orar. ¿Qué? Dígame. Sí, a orar. Aquel que te ha concedido este empleo no ha sido yo, ni ha sido la empresa, ni ha sido la casa. Te lo ha encomendado Dios. A ese ven, vamos a orarle, ven. Tú tienes problemas, yo también, vamos a orar. Esa es la fe. La fe, lo que no se ve, pero que con certeza, dice Pablo, pero lo esperamos. Entonces, ese Jesús nos dice, en Mateo, nos dice que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, ahí Él está en medio de ellos. Te pide dos, ya dos o más. Pero a Él no le importa la cantidad, sino la calidad y la fe con que tú hagas las cosas, confiando en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mencionaba a algunos personajes, a algunos amigos, porque queremos a veces que el hermano y la hermana, que fulano de tal, que el orador fulanito, que el predicador aquel, que Dios usa mucho, que venga y el Señor hará la obra. Yo tengo fe y tengo confianza en Él. No, tengámoslas en Jesucristo. Y vemos ahí que el centurión, a lo último que mandó a buscar a Jesús. Se le incrementó la fe y dijo y llegó a la conclusión, pero el Señor no tiene que venir. Yo no soy digno, como decimos en la misa, dichoso los llamados a compartir este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará. Con una palabra tuya sanaré. Con una palabra tuya sanará mi criado. Se resolverá ese problema. Con una palabra tuya, Jesús. Jesús, hijo de David. Como decía el ciego de Timeo, ten compasión de mí. Entonces el centurión llegó a esa conclusión. Yo soy muy pecador. No soy digno de que Jesús entre al mismo techo que yo. ¡Wow! Y dice Jesús admirado, ni en Israel he encontrado tanta fe. Ni allí he encontrado tanta fe. Ni en tal grupo he encontrado tanta fe como tienes tú, Gracie, como tienes tú, Chiquitín. No he encontrado tanta fe como tienes tú, Yesenia. No he encontrado tanta fe como tienen ustedes, esa fe y ese amor a Dios, mis hermanos de Abad Padre, mis hermanos de la Renovación Carismática, mis hermanos de la Iglesia Católica, y muchísimos más que tal vez no van a la Iglesia Católica, tienen mucha fe en el Señor. Mi hermano, mi hermana, pedirle al Señor, aumenta mi fe. Aumenta nuestra fe, Señor, como en un momento le dijeron. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu santo evangelio, Jesús. Hemos llegado al final, mi hermano, mi hermana, y no al final con Jesús, porque de Él no nos podemos despedir jamás, sino al final de este programa, de este espacio y de este momento. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú te suscribas a este canal. Si es la primera vez que tú estás sintonizando, debajo del video hay un botón que dice suscribirse, y cuando tú le das, te dice suscrito. Entonces, si todavía el tuyo, tú mira ahora mismo debajo del video ahí en YouTube,
tú ves que dice suscribirse, es que tú no estás suscrito todavía. Te invito a darle un clic o a darle con el dedo si es desde el celular y a suscribirse, se ha dicho. Aquí en esta que es la bendición, la casa de Dios, este programa y este canal. Yo te bendigo, mi hermano, y yo te abrazo. Paz y bien, santa alegría.